Los susurros de No Man's Land. El 25 de diciembre de 1914, mientras algunos soldados celebraban una tregua no oficial en el frente occidental, un batallón británico conocido como el Cuarto de Fusileros de Yorkshire se encontraba desplegado cerca de Ypres, en una sección fangosa y olvidada de la línea de trincheras. Aquella noche, marcada por un silencio inusual, comenzaron a surgir rumores entre los soldados. Historias de figuras que se deslizaban en la niebla, de voces que susurraban nombres y de luces que bailaban en No Man's Land, el término para la tierra de nadie entre las trincheras enemigas. Muchos desecharon los rumores como simple producto del cansancio y del miedo, pero otros sabían que algo más acechaba en la oscuridad. El teniente Arthur Hayes se sentó en una caja de municiones vacía, con una pluma en la mano y una hoja de papel arrugada frente a él. Querida Eleanor, escribió, pero después se detuvo, incapaz de encontrar palabras que pudieran describir la pesadilla en la que vivía. Los sonidos constantes del bombardeo y el olor acre de la carne quemada lo habían perseguido durante meses, y la idea de mentirle a su esposa le parecía insoportable. Mientras reflexionaba, un soldado de rostro pálido y ojos hundidos entró tambaleándose en su refugio. Señor, algo raro está ocurriendo en el puesto avanzado C-13. Arthur frunció el ceño. C-13 era una trinchera abandonada que habían ocupado recientemente después de expulsar a los alemanes. Estaba aislada y considerada poco más que un puesto temporal. ¿Qué tipo de raro, soldado?, preguntó Arthur. El hombre tragó saliva y respondió. Los hombres dicen que escuchan cosas. Voces que los llaman por su nombre desde la niebla. Arthur soltó un suspiro. Las condiciones extremas del frente podían hacer que cualquier hombre imaginara cosas. Él mismo había creído escuchar el llanto de un bebé en medio del bombardeo, solo para descubrir que era el viento. Dile a los hombres que mantengan la calma. Iré a inspeccionar más tarde. Pero cuando el soldado se marchó, Arthur no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espina dorsal. A medida que la noche caía, Arthur decidió mantener su palabra y visitar el puesto C-13. Llevó consigo a 3 hombres, el sargento Whitman, el joven soldado Peters y un experimentado francotirador llamado McAllister. La niebla se había espesado, envolviendo todo en un silencio sobrenatural. Cuando llegaron al puesto avanzado, Arthur notó que algo no estaba bien. La trinchera estaba vacía, pero había signos de una lucha reciente, armas abandonadas, huellas desordenadas en el barro y, lo más inquietante, marcas extrañas en las paredes de la trinchera. Eran arañazos profundos, como si algo con garras gigantes hubiera pasado por ahí. ¿Dónde están los hombres?, preguntó Arthur, sintiendo un nudo en el estómago. Señor, escuche eso, dijo Peters, su voz temblando mientras apuntaba al horizonte. Todos se quedaron en silencio. Desde la niebla, se escuchaban voces. Al principio eran difíciles de distinguir, pero pronto se hicieron más claras. Arthur. Era el nombre del teniente, susurrado con una cadencia que erizaba la piel. Identifíquense, gritó Arthur, intentando mantener la compostura. No hubo respuesta. De repente, una figura emergió de la niebla. Era uno de los soldados desaparecidos del puesto avanzado, pero algo estaba terriblemente mal. Su rostro estaba desencajado, sus ojos vacíos y su boca se movía como si intentara hablar, pero solo emitía un gorgoteo inhumano. McAllister, reaccionando rápidamente, disparó. La figura cayó al suelo, pero cuando se acercaron a inspeccionar, no encontraron nada. Solo la niebla y el barro. De regreso en la trinchera principal, Arthur convocó al capitán del batallón, John Merrick, para informarle lo ocurrido. Merrick, un hombre pragmático, estaba escéptico. Hay algo que deberías saber, dijo finalmente. Los alemanes abandonaron ese puesto porque también había incidentes. Arthur lo miró fijamente. ¿Qué tipo de incidentes? Merrick suspiró. Capturamos a un prisionero hace unas semanas. Un soldado alemán que estaba en ese sector. Decía cosas extrañas sobre demonios en la niebla. Pensamos que estaba loco. ¿Dónde está ese hombre ahora? Merrick bajó la mirada.
Se quitó la vida en su celda hace 2 noches. Antes de hacerlo, escribió algo en la pared con su propia sangre. Algo en alemán. Arthur insistió en ver la celda. Cuando llegaron, encontraron las palabras Die Stimmen rufen uns grabadas en la pared. Las voces nos llaman. Convencido de que había algo sobrenatural en juego, Arthur decidió organizar un pequeño grupo para investigar. Eligieron adentrarse en No Man's Land al amparo de la noche. La luna, apenas visible, lanzaba una luz mortecina sobre el terreno lleno de cráteres. A medida que avanzaban, la niebla parecía cobrar vida. Se arremolinaba a su alrededor, formando figuras que desaparecían en cuanto intentaban enfocarlas. Entonces lo escucharon, un canto bajo y gutural que parecía emanar de las entrañas de la tierra. «Cuidado», gritó Whitman, pero fue demasiado tarde. Peters desapareció en la niebla, su grito sofocado por el canto. Cuando lo encontraron, estaba arrodillado frente a un cráter enorme. En el fondo del cráter había una luz azulada que pulsaba como un corazón vivo. Peters murmuraba incoherencias, sus ojos en blanco. Antes de que pudieran detenerlo, saltó al cráter y desapareció. Arthur y los pocos hombres que quedaban regresaron al campamento, donde descubrieron un viejo diario entre los restos del puesto avanzado C-13. Pertenecía a un oficial alemán que había estado estacionado allí. El diario hablaba de un antiguo ritual que había sido realizado en ese lugar mucho antes de la guerra. Era un sitio de sacrificios, un lugar donde se creía que los dioses antiguos podían ser invocados. Los alemanes habían intentado usar el ritual para ganar ventaja en la guerra, pero algo había salido terriblemente mal. Las últimas palabras del diario eran claras: Wir haben die Tür geöffnet. Aber was gekommen ist nichts von dieser Welt. Hemos abierto la puerta. Pero lo que ha venido no es de este mundo. Arthur se dio cuenta de que no podían ganar esta batalla. Lo que sea que acechaba en No Man's Land no era algo que pudiera ser derrotado con balas o bombas. Organizó una evacuación, pero mientras los hombres abandonaban el sector, las figuras de la niebla comenzaron a aparecer en masa. El capitán Merrick fue una de las primeras víctimas. Lo encontraron de rodillas, murmurando nombres de soldados muertos antes de cortarse la garganta con su propia bayoneta. Los sobrevivientes corrieron hacia las trincheras, pero pocos lograron escapar. Arthur fue el último en abandonar la trinchera. Mientras corría hacia la retaguardia, volteó una última vez y vio algo que nunca olvidaría: una forma gigantesca y retorcida emergiendo de la niebla, sus ojos como pozos de oscuridad infinita. Era algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Arthur fue encontrado días después, delirante y cubierto de barro. Fue enviado de regreso a Inglaterra, donde pasó el resto de sus días en un hospital psiquiátrico. Nunca volvió a hablar de lo que ocurrió en No Man's Land, pero en las noches, los enfermeros a menudo lo escuchaban murmurar en alemán, una lengua que nunca había aprendido. Die Stimmen rufen uns.